Hay una mala práctica que se da en algunos círculos cristianos, es que se toman textos aislados de su contexto bíblico para aplicarlo a algunas situaciones por las que a veces estamos pasando, que no tenemos quizá alguna explicación lógica de esa situación por la que estamos pasando. Generalmente eso se da en nuestras oraciones, en la forma en cómo oramos, en la forma en cómo pedimos a Dios. Por ejemplo, hay un texto que es altamente mal interpretado, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13, que dice de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Generalmente las personas cuando toman ese texto se quedan hasta esa parte. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y a veces empezamos a hacer declaraciones creyendo que cualquier petición que traigamos delante de la presencia de Dios, Dios está en la obligación rotunda de respondernos con un sí. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el propósito principal de Dios no es cumplir nuestra voluntad, sino hacer su voluntad. Por ejemplo, si nosotros miramos ese texto completo, nos vamos a dar cuenta en su contexto a qué se refiere. La parte B del texto dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la clave de ese texto. O sea, cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios la va a hacer, pero es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, que el centro de atracción es glorificar a Dios. La columna vertebral de este texto no es contestarte tu petición, sino es glorificar a Dios. Eso implica que si lo que tú estás pidiendo a Dios no glorifica al Señor, entonces Dios no va a contestar esa petición. Cualquier petición, cualquier respuesta que Dios dé, siempre va a ser para su gloria, para glorificarlo a Él. Pero nosotros podemos ver también esto un poco más claro en Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave, conforme a su voluntad. Cualquier cosa que tú pidas al Señor en oración conforme a su voluntad, pues entonces vamos a tener respuesta de Él en el tiempo que era determinado, pero vamos a tener respuesta. La clave es la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios será mejor que nuestra voluntad. Por lo tanto, todo lo que Dios conteste, lo va a contestar basado en su voluntad. La palabra del Señor dice que si nuestros padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a sus hijos, a quienes les aman. O sea que al final tus ideas, tus peticiones, tus sueños, tus metas no son más importantes que los planes que Dios tiene contigo. Es cierto que nosotros tenemos que orar, es cierto que la Biblia dice que debemos pedir, pero cualquier petición que hagamos, al final la respuesta del sí o el no va a depender de si es o no su voluntad para Él contestar. Dios te bendiga.